dubitativo y hambriento. Quienes me conocen saben que ese es mi estado natural. Para mí pensar y comer son dos verbos de suma importancia. Mis pantalones me lo reclaman y creo que mis letras me lo agradecen. Quizá el tercero de estos verbos en mi vida sea leer, lo que justifica que me dedique a la literatura. Aunque dormir y formar a nuevos escritores se pelean por el cuarto lugar en el podium de los verbos de suma importancia en mi vida. Sea como sea, mis actividades en general están condicionadas por lo que pienso y por la cantidad de hambre que tengo. Y esto es muy jodido porque aunque puedo y lo gozo, no debo comer todo el día. Y aunque me gusta y no concibo mi vida sin el pensamiento, también es verdad que no pocas veces he sido víctima de mi propia mente atolondrada por los pensamientos que yo mismo produzco, y sobre todo eso quiero hablarte hoy. Como todo el mundo sabe, aunque no todos lo ponen en práctica, el pensamiento es aquello que es traído a la existencia mediante la actividad y creación de la mente a través del intelecto. Cuando pensamos, formamos ideas y representaciones mentales de la realidad, estableciendo relaciones entre unas y otras. Consideramos un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y formarnos una opinión sobre ello para así tomar una decisión. Me gusta entender el pensamiento como el mecanismo del que disponemos las personas para ir de la actividad interior a la exterior. Y visto así, el pensamiento a través de la invención del lenguaje es probablemente nuestra mayor virtud como seres humanos. Esto es lo que yo experimento siempre porque he recibido una educación esencialmente crítica y me siento constantemente impulsado a pensar la vida. Eso también me pasa cuando leo. Quizá te pase también a ti. Para quienes vivimos entre libros, esto es el pan de cada día. Un libro inocula ideas dentro de tu mente, llevándote de manera inevitable a pensar y transformar así tu interior para posteriormente transformar tu exterior. Y eso es maravilloso. Pero, ¿cuántos de estos pensamientos que producimos diariamente están destinados al estudio de un asunto que pretendemos comprender y del que necesitamos formarnos una opinión para así tomar decisiones? ¿Cuántos de nuestros esfuerzos mentales diarios son realmente productivos para nosotros mismos o para otras personas cuando salen de nosotros en forma de acciones? Según Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, muchos de nosotros dejamos fluir los pensamientos sin parar y sin objetivo, empujados principalmente por el miedo y la resistencia, lo que se traduce en sufrimiento, enfermedad y dolor. Nuestra mente funciona la mayor parte del tiempo produciendo este tipo de pensamientos en tensión entre la negación y la aspiración, que nos lleva a centrarnos en los errores del pasado. Por ejemplo, no debí comer esa pizza anoche, o la proyección de un futuro que no existe. Si dejo de comer pizza todo el mes, tal vez me sienta mejor. Quizá estoy usando ejemplos irónicos, pero tú entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Alguna vez has atravesado esas etapas de la vida en que todo son preocupaciones y muy pocas ocupaciones? Ya sea porque la circunstancia es peliaguda o de difícil solución, o simplemente porque no hay nada que hacer y solo te queda agobiarte o resistirte como formas de reacción emocional. Eckhart Tolle nos recuerda a centrarnos en el presente sin tener un día en el pasado y otro en el futuro, donde casi siempre todo es nostalgia y arrepentimiento, o un cúmulo de expectativas que hacen de opio para distraer la insatisfacción del presente, que no es más que el eco doloroso de los errores cometidos en el pasado. O sea, a mí me pasa eso todo el tiempo. Este autor alemán, radicado en Canadá, que ha sido reconocido por The New York Times como el autor espiritual más importante de los Estados Unidos, entiende el presente como la puerta de entrada a nuestro verdadero ser. Un ser despojado de ego que es capaz de percibir finamente el entorno, lejos del sufrimiento, el dolor o las expectativas, que utiliza el pensamiento de una manera altamente creativa, productiva y sana para la mente. Para Eckhart Tolle, todos los pensamientos que producen nuestra mente y que están anclados al pasado y al futuro constituyen un reflejo de nosotros mismos que se articula a lo largo de nuestra vida, a través del que nuestro ego se constituye también. Nuestro ego se nutre de esos pensamientos, sin los cuales no puede existir, generándonos la sensación de que si dejamos de pensar, nos perderíamos a nosotros mismos, aunque la naturaleza de esos pensamientos de los que depende el ego nos produzcan también dolor, insatisfacción y sufrimiento. Pero yo no soy mis pensamientos, emociones o percepciones sensoriales y experiencias
experiencias, asegura Eckhart Tolle. Yo no soy el contenido de mi vida, yo soy vida, yo soy el espacio en el que suceden todas las cosas, yo soy conciencia, yo soy el ahora. Y todo eso es bonito, ¿no? Pero pensar tanto entonces no es bueno. Quizá puedas pensar que es lo que intento decir, pero lo que realmente quiero decir es que no todo el trigo es limpio, ni todas las ideas que se me ocurren son buenas para contar una historia o terminan formando parte de una novela. Creo que pensar no solamente es bueno, sino imprescindible. Pero también es bueno, y esto lo aprendí con la lectura de Eckhart Tolle, que ejercitemos la mente para dejar de pensar a ratos, como quien limpia el trastero una vez al mes para que no aniden los insectos, o como quien corrige un manuscrito que se prepara para la imprenta, aunque según Eckhart Tolle, este debería ser el estado iluminado en que las personas deberíamos permanecer una vez que lo alcanzamos y en el que encontraríamos plenitud absoluta. Yo sinceramente no soy capaz de entenderme a ratos pensando y constantemente sin pensar, como tampoco soy capaz de entenderme sin sentir hambre. Aunque esto se debe más bien a que soy sencillamente un dragón. Pero aún así esto es algo valioso porque a mí me habían enseñado a pensar ejercitando el sentido crítico, a observarlo todo y ponerlo bajo tela de juicio con objetivos determinados. Pero nadie me había dicho que dejar de pensar no solo era bueno, sino necesario para encontrar paz en mi interior, sosiego de mí mismo, que soy bastante pesado, pero sobre todo sanidad mental. Nadie me había dicho que dejar de pensar es, desde luego, un ejercicio espiritual. Nadie me había dicho que dejando de pensar podría transformar mi vida de un modo similar al que sucede cuando pienso, desde dentro y hacia afuera, aunque el mecanismo sea distinto. Por cierto, ¿se te ocurre un verbo para la actividad de suprimir los pensamientos que propone Eckhart Tolle? Que yo sepa, no existe aún un verbo que lo defina. Los antónimos de pensar son inhibirse, distraerse u olvidar, pero lo que Eckhart Tolle propone no tiene nada que ver con estas actividades que siguen en el plano del pensamiento. Quizá meditar. Cuando veo la librería que tengo en casa, pienso en todo lo que he vivido hasta hoy, en lo que representan todos y cada uno de los libros que he leído. Aunque me enamoré de los libros siendo un adolescente, he vivido rodeado de ellos y gracias a ellos también he experimentado grandes transformaciones a lo largo de mi vida, a través del pensamiento que me inspiran. Los libros han ido acumulando en mi vida y con cada lectura algo nuevo sucede en mi interior, algo que termina alcanzando también a mi entorno cuando consigo construirme una postura determinada sobre algo. Pensando en lo que te compartiría en este vídeo, contemplando uno a uno mis libros, acumulé recuerdos y emociones, unas veces alegres y otras no. La vida es un constante fluir de cambios ante los que reaccionamos de maneras muy diversas y yo no soy la excepción ante ese fenómeno. Por supuesto tú tampoco. La vida está llena de vicisitudes y retos que a veces nos perjudican, pero no merece la pena ir cargando sobre los hombros tanto dolor y sufrimiento. Y estos gran parte de las veces son producto de los pensamientos y las emociones que nosotros mismos producimos, no de los hechos en sí. ¿No parece esto increíble? A mí también me lo parece, la verdad, pero me gusta. Quizá algún día pueda decir que mi estado natural es dubitativo, hambriento y meditabundo. ¿Y el tuyo cuál es? Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Este artículo de opinión se publicó originalmente en el diario digital El Correo de Andalucía de Sevilla el 11 de enero de 2019. Decidí compartirlo contigo a través de un vídeo porque te conozco y sé que prefieres que yo te lo cuente todo de viva voz. ¿Conoces el libro El Poder de la Hora? ¿Has intentado poner en práctica los ejercicios de meditación que propone Eckhart Tolle? ¿Tú qué opinas? ¿Pensar tanto es malo? ¿Dejar de hacerlo te ha conseguido ayudar de algún modo? Compárteme tus comentarios. Me gustaría saber cómo este libro consiguió impactarte o si no lo hizo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y no hay bloqueo. ¡Chao!